Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo. Soy José Ballena y en esta oportunidad me acompaña Brian Carrasco. Hoy resolveremos dos ejercicios en el software GeoGebra. Antes de eso necesitaremos recordar algunos temas. Vamos a ello. Comenzaremos viendo la ecuación de la vectorial de una recta. La ecuación vectorial de una recta, como sabemos, una recta es una sucesión infinita de puntos. Como notamos en la gráfica, tenemos tres puntos cualquiera de la recta L y se ha graficado tres vectores a dichos puntos que vienen a ser, en este caso, el vector R, el vector P y el vector Q. Y si aplicamos la diferencia entre vectores, entre el vector R y Q, tendríamos un nuevo vector que sería R menos Q. Si aplicamos la diferencia entre el vector P y Q, tendríamos otro vector que sería el vector P menos Q. Y observamos que esos dos vectores generados tienen la misma dirección que la recta L. Por lo tanto decimos que R menos Q y P menos Q son vectores de dirección de la recta. Entonces podemos coger cualquier punto de la recta y trazar su vector respecto a ese punto. Y entonces diremos que la recta tendrá infinitos vectores de dirección. Para formar la ecuación vectorial sabemos que R menos Q y P menos Q son paralelos. Y si son paralelos, un vector tiene que ser igual al producto de un escalar multiplicado por el otro vector. En este caso, el escalar será t, que pertenecerá a los reales. Ahora, simplemente, para hallar la ecuación vectorial, vamos a despejar el vector r y nos quedaría la ecuación vectorial de la recta. Ahora veremos el ángulo entre dos rectas. Para que exista el ángulo entre dos rectas debe cumplirse que éstas no sean paralelas. Entonces, como notamos en la gráfica, se puede considerar a θ y a π menos θ como los ángulos formados entre las dos rectas. Y para hallar el ángulo θ necesitaremos las pendientes de dichas rectas. Y entonces, para hallar el ángulo θ solo reemplazaremos las pendientes y sacaremos el arco tangente de todo esto. Ahora hablaré acerca del ángulo de inclinación de una recta. Sea una recta L que pasa por el punto P sub 0 y tiene como vector de dirección al vector A, diremos lo siguiente: si el vector de dirección A tiene un ángulo de inclinación θ y θ pertenece al intervalo 0, π, entonces θ será el ángulo de inclinación de la recta L. Podemos observar en el siguiente gráfico que θ representará el ángulo de inclinación de la recta L, ya que este es el ángulo de inclinación del vector A. En el otro caso, si el vector de dirección A tiene un ángulo de inclinación θ, pero este pertenece al intervalo π, 2π, se dice que θ menos π es el ángulo de inclinación de L, ya que θ menos π es el ángulo de inclinación del vector menos A, tal como lo podemos ver en el siguiente gráfico. Ahora hablaremos de la intersección entre dos rectas. Dado dos rectas L1 y L2 que pasan por el punto P sub 0 y que tienen como vectores de dirección al vector A y al vector B, diremos que estas dos rectas tienen un único punto de intersección si y solo si los vectores direccionales A y B no son paralelos. Es decir, que el producto escalar de el vector A por el
vector ortogonal de B no debería ser igual a 0, para decir de que estos no son paralelos. Si el producto escalar de A por el vector ortogonal de B resultara 0, diremos que las dos rectas L1 y L2 tendrán infinitos puntos de intersección. Aquí podemos ver un ejemplo del punto de intersección entre dos rectas L1 y L2. Ahora, teniendo en cuenta todo lo expuesto, vamos a desarrollar algunos ejercicios con ayuda del software GeoGebra. Un avión se dirige de Chiclayo a Lima y realiza una trayectoria de forma recta hacia el noreste. En el momento del despegue, un operador nota que hay poco nivel de combustible en el avión y que se necesita llenar lo antes posible el depósito. Inmediatamente, en el mismo instante, despega un avión de rescate que se encuentra a 100 kilómetros de distancia con el fin de llevar combustible hacia el avión. Suponiendo que la trayectoria del avión forma un ángulo de 45 grados con la superficie y el segundo avión realiza una trayectoria rectilínea, resolver las siguientes interrogantes. ¿Cuál deberá ser el ángulo de inclinación del segundo avión para que encuentre al primero? Con ayuda del dato anterior, ¿a qué altura estarán los dos aviones cuando se encuentren? Bien, ahora vamos a desarrollar el problema con ayuda del software GeoGebra. Como bien menciona el problema, la distancia que están separados estos dos aviones es de 100 kilómetros. Hemos ubicado el primer avión en el origen de coordenadas y el segundo avión en un punto tal que la distancia entre ambos aviones sea 100 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me indica el problema? Me indica el problema de que el primer avión ha despegado y tiene una trayectoria recta, tal que forme 45 grados con la superficie. En este caso, la superficie correspondería al eje X. ¿Y hacia dónde se dirige? Me está indicado el problema que se dirige hacia el noreste. Si aquí vemos esta forma, entonces correspondería la dirección o la trayectoria tendría que irse hacia esta parte, ¿no? Entonces vamos a graficar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Me está indicando un dato importante que es el ángulo de inclinación del primer avión. Por lo tanto vamos a escoger la herramienta ángulo. Me está pidiendo 3 puntos. Bueno, yo voy a elegir otra que es ángulo dada su amplitud para yo poder obtener ya los 45 grados exactos. Voy a poner un punto por acá en la superficie. Luego el punto del avión, el punto de origen. Y acá en ángulo me está diciendo el problema que va a ser de 45 grados. Le damos a OK y me generó un segundo punto. Este punto me permite a mí tener un ángulo de 45 grados, tal como me indica el problema. Ahora por estos dos puntos, por el punto C y el punto G', pasará una recta que corresponde a la trayectoria del avión. Por aquí. Bien, ahora yo podré trazar una segunda recta también con el segundo avión, ya que suponemos que despega en el mismo instante, por lo tanto se va a encontrar por algún punto de esta recta. Entonces vamos a ubicar por acá una segunda recta, pero no tenemos el punto exacto donde se va a intersectar. Puede ser que se intersecte por acá, puede ser que se intersecte por acá, puede ser que se intersecte por otro lado, pero no tenemos un punto exacto. Entonces voy a dejarlo por acá. Ahí se ha formado un punto H, que será el punto de intersección entre estos dos. Ahora yo quiero saber algo. Quiero saber también la distancia que hay desde el punto donde parte el segundo avión, el avión de rescate, hacia el punto de intersección H. Entonces me voy acá a la herramienta deslizador, a la herramienta ángulo. Aquí escojo distancia y necesito saber la distancia entre estos dos. Pero ojo, el problema me indica de que el avión está sufriendo problemas y el operador afirma
de que se necesita llenar lo antes posible. Pongamos en contexto. En realidad el problema me indica de que tiene que ser el menor tiempo posible en que el avión de rescate llegue hasta el primer avión. Entonces, ¿cuándo se dará eso? Se dará cuando el segundo avión cuando la trayectoria del segundo avión con la trayectoria del primer avión formen un ángulo de 90 grados. Y lo podemos comprobar. Es por ello que he puesto la distancia entre estos dos puntos, entre el punto de origen del segundo avión y el punto de intersección H. Si nosotros acercamos a una forma en que el ángulo sea 90 grados, veremos que la distancia entre estos dos puntos va a ser cada vez menor. Pero necesitaríamos ubicar exactamente el punto donde el ángulo sea 90 grados. Ya GeoGebra nos da una herramienta fantástica, que es la de formar una recta perpendicular que pase por un punto dado. Vamos aquí a perpendicular, me pide un punto y el segmento. Seleccionamos y aquí me está dando ya la recta perpendicular. Podemos incluso comprobar si seleccionamos aquí ángulo. Vamos acá. Perdón, aquí falta el punto de intersección entre estas dos. En este caso sería el punto I. Ahora sí, ángulo. Y daremos cuenta de que está formando un ángulo de 90 grados. Y ahora esta primera recta que había graficado, ¿para qué va a servir? Para comprobar la respuesta. Porque ya les había afirmado que el segundo avión se debe apresurar. Por lo tanto va a depender de que la distancia que recorra va a ser la mínima posible. Por lo tanto, si nos vamos acercando al punto I, veremos que la distancia va a ser cada vez menor, obteniendo que el punto H que la distancia de E al punto I va a ser 72,29. Las preguntas que a mí me hacían era conocer el ángulo de inclinación que debería tener el segundo avión para poder intersectar al primero. Vamos a seleccionar el punto I, el punto E y el punto de origen de coordenadas. Por lo tanto, el ángulo de inclinación que debe tener el segundo avión para poder intersectar al primero en el menor tiempo posible es de 44,14 grados. Ahora también me indica la altura. Vamos a utilizar lo mismo, la línea perpendicular. Me dice ubique el punto por donde pasa la línea perpendicular y el segmento. Vamos acá. Y ahora necesitamos ubicar la distancia. Vamos a ángulo y la distancia. ¿Está? Pudimos resolver esta pregunta. Entonces, para la primera respuesta podríamos decir de que el ángulo de inclinación del segundo avión para que encuentre el primero es de 44,14 grados. Y la altura en la cual se encuentran estos dos aviones es de 50,09 kilómetros. Un rayo de luz dirigido por la recta L1, x menos 5y más 5 es igual a 0 de izquierda a derecha. Al llegar a la recta L2, 3x menos y más 3, hallar la ecuación del rayo reflejado. Ahora resolveremos el problema escuchado. Primero graficaremos la ecuación de la recta en la que el rayo va a reflejarse, que en este caso viene a ser 3x menos y más 3 igual a 0. Y para eso nos vamos a la barra de entradas e insertamos la ecuación, que viene a ser 3x menos y más 3 igual a 0. Ahora graficaremos la ecuación del rayo y para eso vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir a la barra de entradas y ponemos la ecuación del rayo. Pero ya lo tengo graficado y simplemente le voy a hacer visible.
pero quiero representar al rayo como una parte de la recta. Puede ser de acá a este punto o de acá, de este punto a este punto. Lo quiero representar solo una parte, ¿no? Y entonces para eso necesitaré un punto sobre esta recta. Vamos al icono de punto y ubicamos un punto en la recta. En este caso lo voy a poner por la parte de acá. Ahora haré visible los puntos que ya tenía graficado. Y me iré a la barra de entradas y pondré el comando función. La cual nos dice ingrese la función. En este caso vendría a ser la ecuación 1 y el valor inicial, que en este caso será el punto E. Y el valor final, que en este caso será el punto A. Y insertamos la función. Ahora ocultamos la ecuación del rayo, ¿no? La recta del rayo, porque ya estará representado simplemente por esta parte de la recta. Y para que se represente haremos visible la imagen y el deslizador que había graficado para el movimiento de la imagen. Ahora el problema nos dice que el rayo va a llegar a impactar a la recta L2, que viene a ser la ecuación 2, y cuando lo intersecte el rayo será reflejado con el mismo ángulo respecto a esta recta, o sea, el ángulo del rayo con la recta de la ecuación 2 es igual al ángulo del rayo reflejado con la misma recta. Y vamos a ocultar la imagen en los puntos. Ahora, para hallar la ecuación del rayo reflejado necesitaremos saber este ángulo. Y para eso necesitaremos dos puntos de la recta de la ecuación 2. Y el punto de intersección entre la ecuación del rayo y la recta de ecuación 2. Para ello nos vamos al icono donde dice intersección y seleccionamos las dos rectas. Ahora ubicaremos los dos puntos que son necesarios. Lo ubicaremos en esta parte de acá y acá. Ahora vamos al icono donde dice ángulo y medimos el ángulo entre el rayo y la recta. Y como sabemos, el reflejo del rayo tendrá el mismo ángulo, y como ya conocemos el valor, vamos a ir al icono donde dice ángulo dada su amplitud y seleccionamos el punto H, F y el ángulo que ya conocemos, que es 60.26. Y ahora vamos a graficar la ecuación de la recta, lo vamos a hallar del reflejo del rayo simplemente yéndonos al icono donde dice recta y seleccionamos los dos puntos. Y como notamos, la ecuación del rayo reflejado sería menos 5.69x menos 5.09y igual a menos 0.3. Y esa sería la ecuación del rayo reflejado.